Buenos días. El día de hoy leemos Primera de Crónicas 20 al 22 y te preguntarás qué pasó con los demás capítulos. Realmente la historia es breve. Como dijimos, es como un álbum de fotos en el que van sacando las fotos y van contando una breve historia sobre lo que pasa en ellas. Así transcurre la vida de Saúl. Se menciona muy brevemente. Y en cambio la vida de David se menciona más largamente. ¿Por qué? Porque esto lo tienen después de haber vuelto del exilio. Antes del exilio, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, nos recuerdan por qué fueron llevados a la dispersión el reino del norte, por qué fueron divididos los reinos, por qué el reino de Judá fue cautivo. Y a lo largo de estos 4 libros, o que son 2 en el tiempo antiguo, se menciona ese interés de Dios constante en que se arrepientan, en buscar el arrepentimiento de ellos. Y en Crónicas se muestra la historia brevemente, porque como vamos a ver, el templo salió de un lugar, qué pasó, quién dio ese lugar, por qué en ese lugar. Esto también tiene una historia muy interesante, aquí entre paréntesis. Pero bueno, ya nos encontramos con David. David ya está reinando. Y David comete un error. En Crónicas no se menciona el error de David, el pecado con Betsabé. Solo menciona una frase que seguramente te recuerda a ese evento. Y es como comienza el capítulo 20. Aconteció que en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra, Joab sacó fuerzas del ejército y destruyó, etcétera, etcétera. Última frase, mas David estaba en Jerusalén. Y menciona claramente que Joab fue el que batió a Rabá y la destruyó. ¿Y qué pasó? Que en ese momento estaba David allá intentando conquistar la muchacha guapa que era esposa de otro. Y con todas esas maquinaciones que él hizo, fue en este tiempo. Pero Crónicas no nos da ese detalle. Sin embargo, en ese bajón grande de David, vemos que cometió otro error. El capítulo 21 comienza con algo que no te esperas, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo. Satanás quería que David se diera cuenta, supuestamente, cuán fuerte era, qué cantidad de gente y valientes tenía allí, con cuánta gente contaba para ir a la guerra. Y seguramente David dijo, uy, son suficientes, con esto voy a hacer esta guerra. Y no se acordó que Dios es el capitán del ejército. Aunque Joab, que sí se mantenía ahí al pie del cañón, le dijo que eso no estaba bien, David mandó a hacer esto. Y Joab tampoco estaba de acuerdo, lo dice otra vez. Él no censó ni a los levitas ni a la tribu de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Versículo 7, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces Dios le manda un profeta y le dice, oye David, ¿qué estás haciendo? Esto no está bien, estás dejando de confiar en mí, estás intentando calcular tus fuerzas y esto no está bien, estás alejado, ¿qué te pasa? Te voy a mandar un castigo. El castigo tenía David 3 opciones. 1, que hubiera hambre durante 3 años. 2, que durante 3 meses cayeran delante de los enemigos, fueran burla, digamos, de los enemigos. Y la tercera es que por 3 días estuvieran bajo la mano de Dios. Y aunque David conocía a Dios y sabía que Dios podía destruirlos solamente parpadeando, David dijo, yo sé que Dios es misericordioso y prefiero estar en manos de Dios que en manos de hombres. Sus misericordias son muchas en extremo. Entonces, David prefirió que fuera Dios el que juzgara. Entonces Dios permitió que hubiera una peste y murieron 70,000 personas. Y David estaba allí todavía vivo, él no había muerto. Se me preguntaba yo por qué no mató a su gente, ¿verdad? Eran bastantes también. Pero Dios se arrepintió de esta mortandad y le dijo al ángel que ya no matara a nadie más. Así que David, después de este bajón y de esta llamada de atención de Dios, David recapacita
Dios a veces nos jala las orejas y nosotros seguimos en lo mismo. Casi que le decimos, nos gusta estar acá, no queremos obedecerte. Pero David no, David recapacitó y David dijo, voy a ofrecer a Dios sacrificios para pedirle perdón por lo que he hecho. Y David le dice, bueno, va y compra un terreno, porque aunque se lo querían dar, David dijo, no, yo no puedo comprar, no puedo ofrecer a Dios nada que no me cueste. Así que compró ese terreno y allí ofreció sus sacrificios para pedir perdón a Dios. Pero en ese terreno que David planificó que fuera el templo, era el terreno que Dios había elegido. En ese mismo lugar más o menos habían ocurrido varias cosas y allí Dios quería morar en medio del pueblo. Y David, después de su pecado, después de contar sus propias fuerzas, lo que David hace es buscar que Dios esté en el centro, que Dios sea el que dirija el pueblo. Y este terreno, que era de uno de los jebuseos, justamente de los de Jerusalén, en ese lugar David planificó hacer una casa de Dios. Y Dios le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, tranquilo, que sea tu hijo el que lo construya. Y bueno, Salomón construyó el templo, pero lo construyó en un lugar donde David pidió perdón por sus pecados, por haber confiado en sus propias fuerzas, por haber desobedecido a Dios en varias cosas. Qué bonito es que cuando nosotros caigamos, primero estemos sensibles a la voz de Dios, que si somos creyentes, el Espíritu vive en nosotros y nos redarguye, toca nuestro corazón, remueve nuestras motivaciones y nos muestra qué estamos haciendo. Y entonces, de allí, Dios transforma. Y David se arrepintió y sacó algo muy hermoso, el lugar para el templo. Y David empieza a planificar esto y empieza a acumular materiales para que su hijo pueda construir este templo, para que Dios esté en medio de su pueblo y lo dirija. Y que esto hubiera sido un recordatorio para todos los siguientes reyes. Pero solo hubo 8 reyes que estaban un poco cerca de Dios, que Dios dijo hizo lo bueno. Y lo vamos a ver también. Pero bueno, que de nuestras caídas no quede nuestro corazón amargo, sino que podamos pedir perdón a Dios, levantarnos y honrar a Dios con lo que hacemos. Que Dios te bendiga en este día.